Hola, buenas tardes a todas. Somos mayoría de mujeres, así que podemos decir todas. Bueno, hoy normalmente me escucháis hablar en italiano, pero hoy me puedo relajar y hablar en español. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante y que cada vez está más en nuestros mayores y no tan mayores, porque cada vez el Alzheimer comienza antes a acumularse, bueno, veremos que es una acumulación, pero cada vez empieza antes a ver patrones de personas que tienen Alzheimer. Y es un gran problema, como veremos, porque no es una enfermedad, o como diría un buen naturópata, un problema de salud, no es un problema de salud que afecte solo a un sector de la población, nos puede afectar a todos y cada uno de nosotros. ¿Ves? ¿El PowerPoint, Erika? ¿Lo ves? Sí. Un átimo. Ajá. Sí. Escuché. El Alzheimer no es algo nuevo. De hecho, hay escritos muy antiguos donde podemos encontrar pequeñas descripciones de que, en las que personas mayores tenían problemas para identificar a personas de su familia. No que se olvidasen solo del nombre, porque el problema es que el Alzheimer y lo que es la demencia senil son muy parecidas en un principio. Es decir, nosotros cuando seamos mayores, esperemos que lleguemos todos a muy mayores, y a lo mejor se nos olvide el nombre de nuestra vecina, no es un problema, es algo de la edad, un despiste. El problema es que ni siquiera reconozcamos a nuestra vecina y no sepamos dónde ubicarla. Ahí sería una de las grandes diferencias entre lo que es una demencia senil, de tener pequeñas lagunas, a lo que es el Alzheimer. Lo más triste, y además que lo he vivido en familiares muy próximos, es que tu propia familia no te reconozca. Y todavía más triste es que esa persona se levante espantada una noche gritando porque no reconozca el entorno de su hogar. La persona que tiene la enfermedad de Alzheimer sufre, pero los familiares aún más. Y lo mejor es que podemos evitarlo, sabiendo de dónde viene, sabiendo por dónde podemos atajar la enfermedad y sabiendo cómo, como parientes, como familiares, poder coger esta gran enfermedad por los cuernos y salir adelante cuando las personas tengan los primeros síntomas. Bueno, vamos a ver un poco cómo viene el Alzheimer, qué es el Alzheimer, e iremos poco a poco viendo cada aspecto de este problema de salud. El Alzheimer fue descrito por primera vez en 1907 por el profesor Alois Alzheimer, por eso se llama así, en una mujer de 55 años de edad. La primera vez que lo vio en consulta fue en 1901, pero hasta que no murió esta señora en 1907, no consiguió saber qué es lo que le había pasado en su cerebro. Lo que vio fue una disminución del nivel neuronal hasta tal punto que se quedó asombrado. También hubo otra persona que ha sido muy olvidada, que es Emil Kraepelin, que fue el primero en describir los síntomas del Alzheimer como una entidad definida nosológica, es decir, como una enfermedad en sí. Porque, es lo que he dicho antes, pensaban que era simplemente demencia senil, pero va más allá de la demencia senil. ¿Qué es el Alzheimer? Es un problema neurodegenerativo que se manifiesta
como un deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Dicho así, que suena muy científico, uno no entiende bien a qué se enfrenta. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si nosotros tuviésemos que llevar la información de un punto a otro para entendernos. O sea, si el impulso nervioso se tiene que trasladar de una neurona a otra para entender y que nos llegue la información, va pasando y de repente hay momentos en que, como cuando un cable hace chispa y no hay buen contacto, se pierde la información. Por eso, hay veces que el sistema neuronal funciona cuando va por conductos que todavía no están rotos y veces que serían los momentos de lucidez de personas con Alzheimer y veces que cuando la información va por los conductos que ya se han degenerado, no funciona. Y a lo mejor tu madre, tu abuela, tu tía, tu abuelo no te reconoce. O piensas que eres, si te pareces mucho a un antiguo novio y te relaciona con su marido, aunque esté muerto, te relaciona porque ellos mismos no se ven con la edad que tienen, sino que se ven como si fueran jóvenes de nuevo. Es duro verlos así, aunque tengan momentos muy graciosos. Por ejemplo, mi caso más cercano, que fue mi tía, que fue para mí como una madre, le daba por coserme botones que yo no tenía en la ropa. Entonces se quedan siempre con conductas, con las cosas que sabían hacer mejor. A ella le gustaba coser, pues se queda con lo de coser a mano todos los dobladillos y todas las cosas. Muy importante, ¿solo tenemos neuronas en el cerebro? Yo, aunque esté dando una conferencia, a mí me gusta que participéis. ¿Solo tenemos neuronas en el cerebro? No. La respuesta es que no. Tenemos, además del cerebro, dos grupos grandes de neuronas. Uno sería en el sistema nervioso espinal, que no nos extraña, tienen que llevar los impulsos eléctricos, pero tenemos otro gran cerebro, que se conoce como el sistema nervioso entérico. Entonces, por cada 10 comunicaciones del sistema nervioso central, 9 proceden de nuestro sistema nervioso entérico. Al hablar que hay un deterioro neuronal, se deteriora también el gran grupo de neuronas que tenemos en el sistema digestivo. Por eso las personas que tienen Alzheimer normalmente suelen morir de infecciones, de inanición, empieza a fallarle esas comunicaciones, no saben si han comido, si no han comido, no tienen problemas a la hora de saber si están llenos o si comen algo, el sabor les es distinto, tienen problemas para evacuar, para ir al baño. Es bastante dura la enfermedad en sí. Te va deteriorando con los años. Suele oscilar entre 5 y 20 años de progresión, dependiendo, hay distintos estadios en las etapas del Alzheimer. Al principio son pequeños olvidos, hasta que luego eres incapaz de controlar todos los esfínteres de tu cuerpo, incluyendo los que no controlas tú, sino los que controla tu cerebro. Causas. Pues por desgracia, no, igual que ocurre con la fibromialgia, igual que ocurre con otras muchas enfermedades, no se conocen. Hay hipótesis sobre que pueden ser causas biológicas, causas genéticas, causas ambientales, todas juntas, ninguna de ellas. Algo hay, porque de hecho hay un montón de experimentación acerca de metales pesados, acerca de la nutrición, acerca de problemas en fallos genéticos, que ahora veremos más adelante, que pueden ser que sean los que determinen que tu cuerpo vaya hacia el Alzheimer, o tenga diabetes, o no tengas nada. Puede ser cuando tengas, refiriéndome a los problemas de deterioro cognitivo.
Pero sí que hay dos signos característicos que son muy claros y que se pueden ver haciendo un TAC, un análisis tomográfico, que son las placas amiloides y los ovillos de neurofibrillas que están en el cerebro. Y ahora veremos qué es cada uno de estos. Vale. Primero vamos a ver qué es lo que se llama la proteína beta-amiloide, que todo el mundo habla, pero no sé, se queda como algo abstracto, ¿no? Beta-amiloide, como si te dicen, no sé, se queda como un término abstracto que hasta que tú no sabes realmente lo que es, no puedes identificarlo. ¿Qué es una proteína beta-amiloide? Es un péptido de 36 a 43 aminoácidos que tiene una función en nuestro cuerpo, que es la activación de las quinasas, la protección contra el estrés oxidativo y la regulación del transporte de colesterol. El problema no es la proteína beta-amiloide. El problema es que existe un precursor de esta proteína que hace que haga todas estas funciones, pero se acumula en zonas donde no se debe acumular. Es decir, todo el mundo tenemos proteína beta-amiloide en el cerebro, en más o menos cantidad, y se nos acumula a lo largo de la vida si los transportadores que tenemos en nuestro cerebro no funcionan correctamente. Por ejemplo, imaginad que tenéis un mal día y esa noche no dormís. Hasta el cerebro más sano va a tener proteína beta-amiloide en el cerebro. ¿Esto significa que vamos a tener Alzheimer? No. Si continuamos sin dormir mucho tiempo, ¿tendremos Alzheimer? Puede. Depende de la capacidad de detoxificación que tenga tu cerebro. ¿Cuáles son las investigaciones que nos llevan a saber cuándo acumulamos y cuándo no acumulamos esta proteína beta-amiloide? Pues hay una proteína transportadora que se llama SORCS1, tiene un nombre así muy sencillo, como veis, para recordarlo, que es la proteína que se encarga de llevar los restos de beta-amiloide a una zona de la célula para poder cortarla y que no se acumule. La importancia de poder cortar esta proteína beta-amiloide es que no sea tóxica en el cerebro, porque si no se queda la proteína suelta y va por el líquido cefalorraquídeo rompiendo las conexiones neuronales en forma de acúmulo. Se pegaría al axón de la neurona. Sería como, imaginad que tenéis un cable de alta tensión y ahora en el cable ponéis miel y ponéis comida para pájaros y se queda pegada. Y ahora van todos los pájaros a picotear el cable. Llegará un momento en que se coman incluso el plástico del cable. Los pájaros van a morir electrocutados, pero también va a morir esa conexión. Eso es lo que hace la proteína beta-amiloide. Al quedarse suelta, junto con las neuronas que se van muriendo, porque fallan las interacciones, se crean unas placas, que esas son las placas amiloideas o neurodegenerativas o seniles, que le llaman según el tipo de médico o profesional que te trate, ¿no? Pues nuestros macrófagos, que serían los pájaros en este caso, van a ir a comerse esa sustancia extraña que impide la conexión neuronal. ¿Qué pasa? Que eso está rico porque está dulce. Entonces yo me pongo ahí a comer y hasta que no le veo fin y me muero del chispazo eléctrico, estoy comiendo. ¿Cuál es el problema? Que ya no falla el plástico que recubre el cable. ¿Y qué hacemos ahora? Ya eso no se puede reparar. Neurona muerta o chispacitos en la cabeza. Es decir, vamos a tener momentos de lucidez cuando vayan por donde queda cable, con su... Bueno, cable hay, el problema es que no tiene plástico. Cuando hay plástico en el cable o cuando
van por el sitio que recorre la información sin el cable de protección. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué hay un plástico que recubre el cable? ¿Alguien lo sabe? Para aislar, pero no solo del exterior, sino también del interior, porque se quema. Y cuando se quema un cable, por ahí es imposible que pase la electricidad. Es un símil un poco tonto para que veáis cómo funciona la electricidad de nuestro cerebro, cómo se distribuye la información a través del sistema nervioso. Bueno, pues las nuevas investigaciones dicen que esta proteína transportadora está codificada en uno de los genes que tenemos en el cuerpo, en el genoma número 1. Modificaciones en la cantidad de esta proteína transportadora hacen que tengamos más capacidad de tener Alzheimer. Es decir, si nosotros tenemos variantes de esta enzima, que las hay, y no es la SORCS1, sino que es la SORCS1B, la SORCS1C, probablemente el transporte que tú tengas cerebral de beta-amiloide no va a ser efectivo. Y vas a estar acumulando siempre proteína beta-amiloide en el cerebro. Primero en pequeñas cantidades, pero claro, vivimos mucho. Y por desgracia empezamos a acumular proteína beta-amiloide desde los 15 años. O sea que tenemos años para acumular. Mientras tengamos suficiente cantidad de SORCS1, estamos a salvo. Ahora, ¿quién la tiene? Eso. ¿Y además de qué calidad? Bueno, hemos visto que son las placas. ¿Se entiende qué son las placas de beta-amiloide? Se entiende que son placas de proteínas que quedan en exceso, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver las neurofibrillas, que es lo que hemos comentado antes. ¿Qué son las neurofibrillas? Pues hay una proteína, que es la proteína tau, que está en la región del hipocampo, y cuando nos falla la cantidad de proteína tau o está mal codificada genéticamente, se produce un deshilachamiento, como si se nos rompiera el dobladillo de un vestido y lo fuésemos arrastrando por la calle, y entonces se quedan libres pequeños ovillos genéticos que junto con las proteínas beta-amiloides impiden las buenas conexiones axonales. ¿Entendéis bien cuáles son las dos acumulaciones que tiene el cerebro? ¿Sí? Podéis decir que sí y me quedo más tranquila. ¿Vale? Porque es que, verás, venimos de comer. Yo tengo sueño, vosotros también. Esto es un poco tostón porque son muchas palabras científicas, ¿no? Entonces, yo cuando veo la cara así de muerta me deprimo. Así que si, venga, ánimo, ¿no? Vamos mejor, ¿no? Por lo menos un poco de solera. Que como se me duerme alguno, yo tengo muy buena puntería con el mando. Esto, espérate, ya voy yo para atrás otra vez. Ah, aquí. Factores de riesgo. Tenemos la influencia genética. La influencia genética está el peligro en los genes 1, 14, en el tricromosoma de los síndromes de Down, que es el 21. Y se está analizando si también que en el cromosoma número 11 hay un problema. Cada cromosoma tiene una codificación, entre ellos está el de la proteína tau, que hemos hablado con anterioridad. Está también uno que veremos más adelante, que es el de la preselina. Y está también el de una proteína que tiene un nombre muy chulo, que es SNR, creo que después va una M27X, no me hagáis mucho caso porque es un nombre, como veis, un poquito complicado, se podía llamar Pepe, pero no. Y es un problema porque veremos más adelante cómo se acumulan según tengas problemas en esta genética o no. La edad también es un problema
¿Por qué? Porque cuanto más vivamos, más probabilidad de acumular porquería tenemos en nuestro cuerpo. Aparte de que nos empiezan a fallar cosas. Yo siempre digo que el cuerpo es como un coche. Tenemos mucha electrónica de los modernos, ¿eh? Un coche, pero de los buenos. Entonces, con la electrónica que nosotros tenemos, pues un día te puede fallar la radio, otro día te puede fallar los faros delanteros, ¿no? Cuanto más viejo, más fallos, ¿no? Eso es obvio. Pues la edad es un problema. El sexo, pero no la calidad ni la cantidad, sino si eres mujer o hombre, porque normalmente las mujeres son las que más Alzheimer tienen. Y se achaca principalmente a que las mujeres tenemos mayor esperanza de vida. Yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque los hombres ya de por sí, un hombre con 70 años y una mujer con 70 años, básicamente han acumulado lo mismo. Sin embargo, hay un porcentaje mucho mayor de mujeres con 70 años que tengan Alzheimer que de hombres. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo, pero estos factores de riesgo están sacados de la Fundación Internacional de Alzheimer. Entonces hay que respetarlo. Escolarización y nivel educativo. ¿Por qué? Porque cuanta más plasticidad, más conexiones neuronales hagamos en el cerebro, más difícil es que tengamos fallos. Pero no se trata de que yo sea un genio, ¿vale? Se trata de que aunque yo haga crucigrama o sopas de letras, que mantenga mi mente activa. Entonces, a nuestros mayores, crucigrama, sudokus, libros, caligrafía, lo que sea, no dejéis que esa persona, aunque sea mayor, deje de hacer conexiones neuronales. Por favor, quitar la tele, si eso es con perdón de la profesión. La tele, la gran mayoría de las veces, no sirve para nada. 5 minutos de entretenimiento, 1 hora de entretenimiento, vale, información, pero todo el día, no. Haced cosas intelectuales, investigad, por favor, que no hace falta investigadores naturópatas. Estudiar naturopatía, seguir leyendo artículos que os tenéis que formar, nos tenemos que formar todos. Cosas así, ¿vale? Con ánimo. La hipertensión arterial de larga evolución. ¿Por qué? Porque tenemos fallos con la hipertensión arterial de larga duración. Tenemos unos fallos muy importantes y esos fallos vienen normalmente a nivel renal, que ya veremos qué implicación tienen aquí los riñones. Antecedentes de traumatismo. Obviamente, si me he estropeado la caja de cambio, voy a tener problemas. La nutrición. No paramos de hablar de nutrición. Todo el mundo, nutrición, 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 más nutrición. Pues sí, la nutrición. La calidad de nuestra gasolina será lo más importante, ¿no? O sea, si yo le echo a mi coche combustible de avión, ¿qué puede pasar? No le estoy echando el adecuado. Si tengo un avión, sí. Si yo soy un avión y me echo combustible de avión de buena calidad, perfecto. Pero si soy una moto, ¿qué pasa? Porque aquí cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre y cada uno tenemos nuestros requerimientos. Entonces, tenemos que saber qué nos echamos en la boca, qué es lo que realmente necesitamos y, sobre todo, prevenir antes que curar. Niveles elevados de homocisteína. Muy importante también, porque el acúmulo de homocisteína impide las conexiones neuronales. Son bastante problemáticos. Antecedentes de procesos depresivos o síndrome de Down. Por supuesto, el tabaco, los estilos de vida sedentaria y la diabetes y la obesidad. Espérate, a ver si ahora acierto. Sí. Tipos de Alzheimer. Se han clasificado el Alzheimer en 3 tipos. Está clasificado así por la Organización Internacional del Alzheimer. Está el Alzheimer familiar, que por desgracia tiene mucho que ver con los genes que hemos mencionado antes, sobre todo con el gen tipo 1. Hablamos de unas enzimas que son las preselinas. La preselina tipo 1 y la preselina tipo 2 se encargan
entre otras cosas, de la estabilidad de las membranas celulares. Y específicamente de las membranas celulares que tenemos en las neuronas. Entonces, cuando empieza a fallar o cuando nosotros acumulamos porque no hay bastante capacidad para poder eliminar esta proteína beta-amiloide, está. También hay problemas porque si mi abuela codifica mal el gen que codifica el tau, la proteína tau, es muy probable que yo lo codifique mal. Si yo tengo menos cantidad de la proteína que hablamos antes, que es la SORC1, CRS, me se me ha olvidado, C1, voy a tener el mismo tipo que tenía mi abuela, que tenía mi padre, que tenía mi tío. Entonces, aquí hablamos de un problema a nivel genético. Luego está el Alzheimer asociado al síndrome de Down. Tenemos que tener en cuenta que hay niños que a partir de los 12 años tienen el Alzheimer con síndrome de Down. Y esto es un problema muy grande, porque ya no es solo que sea síndrome de Down, que tiene, evidentemente la familia tiene que encargarse de una forma especial para poder darle a ese niño o a esa niña una calidad de vida, sino que además se le une que las personas con síndrome de Down, que además tienen Alzheimer, se pueden volver agresivas. Y un niño de 12 años vale. Pero un hombre de 40 años, fuerte, con síndrome de Down y que no atienda razones y asustado, es otro cantar. El síndrome de Down tiene problemas porque codifica otra proteína de un nombre muy sencillo, que es la SRNC no sé cuánto, que lo que hace es que se acumulen las placas beta-amiloide de forma más rápida. Y luego lo que hemos hablado, el Alzheimer asociado a la edad, que es simplemente por acumulaciones. Los síntomas del Alzheimer tenemos en la memoria y concentración el cambio de lugar o pérdida de objetos importantes, la confusión acerca de cómo llevar las tareas cotidianas. No es que se te olvide cómo hacer un guiso, es que no sabes ni siquiera coger la olla para hacerlo. Es mucho más grave. Y lo que decía antes, no es que se me olvide cómo se llama el pescadero, es que no lo reconozca, o sea, que lo mire y sea como un desconocido para mí. También dificultad para resolver problemas sencillos aritméticos, para tomar decisiones normales, rutinarias. No sabe en qué tiempo ni lugar vive. Hay un test muy importante para hacer la diferencia y saber si es Alzheimer o es demencia senil, que es hacerles dibujar un reloj que apunte a las 11:10 de la mañana, o de la noche también, se marca igual. Si la persona no sabe dibujar los números espacialmente y es incapaz de colocar las manecillas bien, hay bastantes posibilidades de que esa persona tenga un principio de Alzheimer. No saben reconocer dibujos en 3 dimensiones, les cambia el humor y la conducta, se desentienden del mundo, no tienen interés por el entorno, tienen depresión, negación de los síntomas, te lo dice, se te ha olvidado esto. No. Al principio incapaces de resolver, de saber qué es lo que le pasa. Y luego lo que he dicho, tienen irritabilidad, agresividad, agitación y desinhibición social. Si tengo calor y tengo mucho calor, pues me puedo quedar en ropa interior en una cafetería, sin problema, porque me da igual. Que lo cuente así es gracioso, pero que tú veas que tu madre de 80 y tantos años se está quitando la ropa en un bar lleno de gente delante de ti y que no te deje ayudarla, es un problema y un drama. Luego los síntomas más tardíos son con el lenguaje. No saben terminar las frases, no entienden el significado de las palabras, tienen problemas de movimiento, de coordinación y luego tienen un equilibrio disminuido. Distribución por poblaciones. Esto es muy importante. Hay un gran problema, sobre todo con las personas de raza indígena en América, que tienen mayor cantidad de Alzheimer porque son acetiladores rápidos.
su hígado va a una velocidad distinta. Y el mismo problema ocurre con los asiáticos. Tanto las personas de raza indígena como las personas asiáticas tienen mayores probabilidades de desarrollar Alzheimer. El problema es que se prevén 74,7 millones en el 2030 y esto va en aumento. ¿Por qué digo yo que el Alzheimer, que no lo digo yo, lo dicen muchos científicos, que es la diabetes tipo 3? Primero, porque tiene muchas similitudes con la diabetes tipo 2. Tienen una resistencia a la insulina específica en el cerebro. Es decir, no es que yo produzca poca insulina, sino el problema es que produzco insulina, pero es rechazada por mi organismo, como la diabetes tipo 2. Tienen alteraciones en los niveles de insulina, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y estrés oxidativo inflamatorio. Hay muchas investigaciones que respaldan que es diabetes tipo 3. Como me quedan 5 minutos, tengo que ir corriendo. Y ahora vamos a lo más importante, el planteamiento naturopático. ¿Qué podemos hacer nosotros como naturópatas? Ayudarles a dormir adecuadamente, porque como dije antes, hasta el cerebro más sano, tras una noche sin dormir, acumula esta proteína beta-amiloide. La alimentación, ayudarles a controlar los niveles de glucosa en sangre. Es súper importante. Si estamos diciendo que la diabetes, o sea que el Alzheimer es la diabetes tipo 3 porque causa una resistencia a la insulina en nuestro cerebro, tenemos que tener en cuenta que ayudando a regular los niveles de glucosa en sangre, estamos dándole vida a esa persona. El aporte de omega 3 para disminuir la inflamación cerebral que produce estas acumulaciones. Y ahora me voy a parar para hablar de la vitamina D3. La vitamina D la conocemos ¿por qué? Porque ayuda a fijar el calcio en los huesos y porque ayuda también a la fosforilación oxidativa. Pero hay variantes. La vitamina D3 activa 2.000 genes y de esos 2.000 genes 200 están en el corazón. Ayuda a la hipertensión arterial. ¿Y cuál era uno de los síntomas o uno de los problemas del Alzheimer? ¿Cómo empezaba? Con la hipertensión arterial. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué dije que tenía relación con los riñones? Porque ¿dónde creamos la vitamina D? ¿Cómo la creamos? La vitamina D somos capaces de sintetizarla, ¿verdad? Podemos coger los precursores, pero se sintetiza en el cuerpo. Cuando nos exponemos plenamente a la luz del sol, sintetizamos entre 10.000 y 20.000 unidades internacionales de vitamina D3 para nuestro cuerpo que se acumulan en la piel. Esto ayuda al cáncer, a los huesos, al sistema inmune. Y aparte, cuando vais a la playa no estáis más felices. No es porque hayáis ido a la playa, es porque la vitamina D3 da felicidad. Es la vitamina de la felicidad. Porque es una hormona, se transforma en una hormona esteroidea que te da felicidad. Luego acumulamos vitamina D3 en el hígado. Y además la acumulamos en la sangre y en los riñones. Tenemos 3 acúmulos de vitamina D. En la piel, en el riñón y en el hígado. Si nosotros no nos tomamos suficiente cantidad de vitamina D durante nuestra vida, vamos a tener muchos problemas óseos. Pero además, la vitamina D3 actúa sobre 30 tejidos del cuerpo distintos. Podemos tomar hasta 50.000 unidades de vitamina D3 sin riesgo de tener hipercalcemia. Así que esta vía de investigación es la que a mí más me gusta, desde luego. Sé que ya estoy fuera de tiempo, así que os dejo un poco con las mieles en los labios sobre la investigación. Y así me preguntáis más. Esta es la mitad de la bibliografía empleada, que siempre me gusta ponerla. Y ahora quería dar las gracias a todos los asistentes, a Erika Braini por la invitación al primer Congreso Esloveno de Naturopatía, que espero que sean muchos. Y aquí me tenéis para las preguntas y lo que os haga falta. Muchas gracias por haberme escuchado.